Cuando uno ve este tipo de artículos diciendo básicamente que República Dominicana se va a meter en tu área de expertise, es porque ellos ven que tienen unas ventajas que nosotros no podemos dar o nosotros no podemos tener. ¿Qué nosotros podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que pudiéramos nosotros empezar a cambiar para poder realmente competir y hasta ganar? Pues mira, lo primero que hay que hacer es bajar el costo de vida en Puerto Rico. Si yo quiero traer operaciones de Europa o otras operaciones de Estados Unidos, el expatriado, ese gerente general que va a venir de este país fuera de Puerto Rico, quiere venir a un país que funcione, quiere venir a un país que económicamente sea atractivo. En Puerto Rico hay la falsa percepción de que los salarios de los ejecutivos en Puerto Rico son bajos. Mm. Los salarios de los ejecutivos de Puerto Rico son más altos que de posiciones similares en Alemania, Polonia, República Checa, Francia, España. Y eso es algo que nosotros vamos a tener que empezar a realizar. ¿Cómo yo logro que con salarios más bajos la gente en Puerto Rico pueda hacer más? Pero ahí rápido tenemos una contradicción, que ya se está hablando, que la electricidad va a seguir aumentando y eso va a tener un factor multiplicador en los precios y en la inflación en Puerto Rico. Pero eso es un tema que tenemos que atender. ¿Cómo hacer más económicamente viable vivir en Puerto Rico? Número uno. Número dos, las interrupciones eléctricas, la pésima calidad de la electricidad en Puerto Rico, pues hay que sentarnos así en la mesa y discutir. Pues vamos a colocar un microreactor nuclear, vamos a hacer una planta de waste to energy, porque ¿por qué las empresas en Puerto Rico tenemos que pagar por exportar y pagar por el costo de exportación de la basura a los Estados Unidos para que allá en Florida, en New Jersey, reciban esta basura de gratis y la usan para hacer energía? Nosotros desde Puerto Rico les subsidiamos la electricidad a varios sectores en los Estados Unidos y eso no puede ser. Ejemplos como Carolina del Norte. Trabajé en una ocasión con una planta que dijeron, mira, nosotros tenemos un río y en Carolina del Norte es el manufacturero más grande de muebles de todos los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos. La cantidad de basura industrial, viruta, el residuo de la madera que se genera aquí en Carolina del Norte es terrible y ya no hay sitio donde enterrarla. Y como siempre, hay alguien que dice, no, vamos a quemarla, un sistema limpio de quemado, hay agua, hay calor y generamos energía con ese vapor. Y así esa planta en Carolina del Norte, en Marlon, generaba energía a 4 centavos el kilovatio. Pues entonces, ¿cómo yo desde Puerto Rico compito en Jayuya con una planta que está en los Estados Unidos y va a hacer productos pesados? O sea, esto se complica. By the way, Puerto Rico tiene una herramienta bien buena, que es el 4% de tax. Pero si aquí se habla de que eso es tabú, que eso no está bien, que atraer empresas con esa ventaja contributiva no es correcto. Pero es que la República Dominicana es cero. Es que Costa Rica es cero. Es que Irlanda cobra 12%, pero te tienen un menú de incentivos que eso es alarmante. Por eso para Irlanda es muy fácil decir hipócritamente, para decirlo como es, que van a usar el pilar 2 del impuesto mínimo global de 15%, cuando luego se voltean, hacen el recaudo y derraman una cantidad increíble de incentivos en la gente que está trabajando en Irlanda por la cantidad de subsidios que reciben de la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿por qué yo, que quiero que mi país crezca, se desarrolle, compita, tengo que estar a merced de una gente que están aprovechándose del sistema, creando una competencia desleal en contra de lo que yo hago en Puerto Rico y, como tú decías ahorita, en contra de lo que hace en la República Dominicana? Esta mañana yo estaba chequeando un artículo del impuesto mínimo global
Y es bien interesante de cómo en el listado aparece Puerto Rico como un lugar a observar de lo que aquí se está haciendo para mitigar factores. Una página, pero de Singapur eran 5 páginas. Eso te refleja de las cosas que tenemos que hacer. Pero la República Dominicana, ¿qué decía? Ellos no están haciendo nada. Y creo que te lo había comentado ya hace meses atrás, de mis contactos y cotejando cómo estaban manejando el tema. Ellos dijeron que no, que las empresas definan qué es lo que ellos necesitan y el gobierno les va a facilitar. Aquí nosotros, y yo fui parte de ese proceso, estuvimos en un corre y corre terrible en el 2024 de qué hacer o qué no hacer, y al momento la decisión estratégica que ha sido de esperar por lo que decida el presidente Trump y el Congreso para entonces mover a Puerto Rico, pues eso le funciona a Amgen. Eso le funciona a las empresas registradas en Estados Unidos, pero aquí tenemos empresas grandes registradas en Irlanda que cuando tengan que pagar los impuestos del 15% que no estaban planificados, pues yo espero que no recojan, que no hagan downsizing, porque yo al momento no conozco de algo que estemos ofreciendo. Nosotros, el hecho de que tengan que pagar arancel. Ok. Donald Trump está anunciando Trump RX. Y cuando tú ves eso, sabes que hay una estrategia ahí de fondo de yo quiero bajar el precio de los medicamentos porque sé que eso es lo que garantiza mi reelección y garantiza básicamente las posibilidades. Porque es la gran molestia en Estados Unidos el sistema médico. Y ver que la condición es, oye, vende por Trump RX, pero simultáneamente tienes que tener producción en Estados Unidos, incluyendo obviamente a Puerto Rico eso, y que aún así no tenemos una cantidad de anuncios sustancial para reapertura de industrias locales, muestra algo que yo creo que, o sea, si tú estás hasta empujando a la gente, ¿me equivoco? Bueno, lo que pasa, Jay, es que no podemos hablar de una estrategia de atraer empresas basado en créditos contributivos nada más o el low income tax rate. Una empresa tiene que vender productos, que es el top line, venta. El costo tiene que ser competitivo. Lo que nosotros hagamos en Puerto Rico tiene que ser más barato que hecho en cualquier otra jurisdicción. Si al final del día las empresas se dan cuenta que el nivel de rendimiento cuando van por su estado de ganancias y pérdidas no deja los beneficios requeridos y que pagar un 4%, un 5%, luego cuando van con los impuestos mínimos alternos a otras jurisdicciones, eso se desaparece. Pues en realidad Puerto Rico tiene que convertirse en una jurisdicción barata. Nosotros somos caros y eso a la gente en Puerto Rico no lo quiere escuchar. ¿Por qué? Mira, el sector privado cometió un error bien grande y me incluyo yo en ese grupo. Cuando le dijimos al ex gobernador Pierluisi que era un error aumentar el salario mínimo a 10.50, que iba a haber un hecatombe, que iba a haber un desempleo significativo, que muchas empresas iban a cerrar. No ocurrió nada de eso. Se aumentó el salario a 10.50 y el empleo en Puerto Rico está en niveles altos. No hubo tal reducción, al contrario, aumentó. Por lo tanto, Puerto Rico tiene que entender que cuán fácil es obtener aprobaciones en el gobierno, obtener permisos. Cuán fácil es resolver su problema eléctrico. No, es que tienes que montar un cogenerador. Te tienes que resolver tú mismo. Pues está añadiendo costo. Ahora con el tema del agua, porque no nos llamemos a engaño. El problema del agua sale a la luz pública por el desastre que hubo en el área metropolitana. Pero aquí hay pueblos en el centro de la isla que están pasando las de Caín con el agua. Y nosotros no podemos tener ese tipo de incertidumbre. Y el costo de la labor en República Dominicana, el costo de la labor es $4. Aquí es 10.50 más los beneficios marginales. Ahora tú me preguntas, Eric, ¿tú quieres pagar 4 pesos en Puerto Rico? No, Jay, no.
Ese no es el sistema económico que yo quiero para Puerto Rico. Yo quiero que los trabajadores obtengan el beneficio de su esfuerzo. Yo quiero que los trabajadores puedan disfrutar de las mismas condiciones que trabajadores tenían en los años 50, que podían comprarse su residencia, tenían acceso. Para mí es muy doloroso. Yo tengo un hijo viviendo en Estados Unidos, en Florida, que tiene un buen salario y no tiene opción de comprar una casa, porque el problema de falta de vivienda que hay en Puerto Rico también está pasando en Estados Unidos. Eso hay que resolverlo. Pues el costo de hacer negocio en Puerto Rico con todos los impuestos que el Instituto de Libertad Económica sacó en su informe, eso tiene que ser una bandera roja. Dicho eso, entonces implica que hay que reestructurarlo todo. Todo. Y yo no veo voluntad alguna de políticos de reducir municipios, reducir agencias, reducir la renta de edificios privados, etcétera, etcétera. O sea, esa voluntad política no la veo. Pues mira, lo que pasa es que El mercado te va a llevar, nos va a obligar. bueno, lo que pasa es que yo tuve una formación cuando hice mi MBA con un profesor que nos retó bien fuerte. Y hay unos pensamientos, hay unas escuelas de pensamiento de Suiza que dicen que el Estado es responsable del sistema legal, de la justicia. Tú no vas a privatizar los jueces. Eso de que haya un juez pagado por alguien del sector privado para administrar la justicia, no. Eso es la monarquía. Eso es regresar al feudalismo. Segundo, tú quieres las Fuerzas Armadas bajo el gobierno, porque es el sistema de seguridad del Estado. Por lo tanto, el ejército, la policía, tus sistemas de seguridad deben ser controlados por el Estado. Pero ellos planteaban que las carreteras o los medios como la gente se mueve por el país deberían estar en manos del gobierno y no privatizados. Y eso hemos visto que en los Estados Unidos y en un montón de gobiernos a través del mundo se han privatizado las carreteras porque el Estado no ha sido capaz de proveer ese servicio de forma adecuada. Todo lo demás, ellos planteaban, no, eso es cada familia que se resuelva. No, no. Yo no quiero un país enfermo. Yo no quiero un país con incertidumbre y falta de información sobre lo que es correcto en su alimentación. Pero yo tampoco quiero que se manipule la información para favorecer a ciertos sectores usando las voces del gobierno para manipular la realidad en aspectos de salud. Eso es uno. Segundo, la educación es fundamental. Las grandes inversiones a través del mundo están ocurriendo por la inversión en el capital humano. Así que nosotros en Puerto Rico más vale que adecuadamente hagamos una introspección y comencemos a usar adecuadamente los 3.000 millones de dólares que nos dan en fondos federales para la educación. Estuve en Washington hace 3 semanas invitado por el Caucus Hispano. Tenía una actividad espectacular en el Ronald Reagan Building. Y me preguntaron, mira, ¿qué Puerto Rico puede empezar a hacer ya para atender su problema económico? Pues Jay, tú a veces lo dices en broma, pero es una realidad bien fuerte. Los puertorriqueños, indistintamente nuestra preferencia o ideología política, tenemos que hablar inglés. Los chinos colocaron a su población a que aprendieran inglés. En Alemania, el inglés es un mother tongue. ¿Qué es eso? Pues que para ellos no consideran que tú eres políglota por hablar alemán e inglés. No, eso es básico. Tú tienes que hablar inglés. Entonces aquí en Puerto Rico hay una resistencia cultural a hablar inglés. Entonces, ¿cómo tú quieres traer a Puerto Rico mejores empresas, mejores salarios, mejores condiciones y que nuestra gente no hable inglés? O que nuestra gente no pueda leer inglés, peor, que no tengan la capacidad de interpretar lo que se le está comunicando. Pues es una tragedia. Y mientras no veamos la educación
como una inversión social seria para el desarrollo y crecimiento económico del país, fracasamos. ¿Por qué? Las Naciones Unidas tienen un indicador que se llama el Indicador de Desarrollo Humano. Y este indicador se basa en 3 elementos. 1, ¿cuál es la longevidad de la gente? Pues aquí sabemos que los fondos de Medicare y Medicaid te influyen en la longevidad de la gente. Si no, aquí estaría la gente muriendo en edades mucho más jóvenes que lo que mueren hoy. Puerto Rico tiene una edad de adultez hacia la muerte más alto que los Estados Unidos. Sabemos que el Medicare y el Medicaid está impactando allí. Segundo elemento, que los salarios sean más altos. Las Naciones Unidas miden el éxito económico no a base del número de empresas, no a base de GDP, sino de cómo los salarios de los trabajadores están aumentando. Por lo tanto, cuando te hice el comentario ahorita de que habernos puesto a pelear con el ex gobernador Pierluisi por el 1050, eso fue un error. Nosotros lo que debimos haber demandado fue mejores condiciones de vida para esos trabajadores y que ese 1050 no lo perdieran en el curso de una inflación que le comiera el ingreso. Ojo, cuando se aumentó de 5.25 o de 5.15 a 7.25, eso fue un 40% de aumento en el salario de esos trabajadores y lo perdieron todo. Se convirtió en sal y agua. Una persona que le aumenten su salario en 40% tiene que ver una mejora en su calidad de vida y nuestros trabajadores no vieron eso. Entonces aquí hay que tener un discurso pro empresas porque vamos a tener trabajadores mejores compensados, más saludables, con unas condiciones mejores. No puede ser que sacrifiquemos a los trabajadores por las empresas, porque las empresas van a desaparecer bajo esos términos. Mira, estaba chequeando estadísticas de empleo y población antes de venir para acá. Nosotros tenemos en Puerto Rico más de 600,000 personas que no están incluidas en las estadísticas de empleo y desempleo. Aquí se alega que el desempleo es 83,000 personas, un 5%. Un nivel de empleo no agrícola de 960,000. Tenemos una población de 3.2 millones de habitantes. Menores de 15 años, 300,000, 325,000. Mayores de 55 años, que ahí estoy yo, y yo trato de ser productivo y no depender del gobierno, pero lo que hay es 400,000, 500,000. Cuando tú buscas sumas y restas y empiezas a sacar para el lado, te encuentras con un déficit poblacional en las estadísticas de más de 500,000 de personas. Que nosotros tenemos 500,000 de personas que no están trabajando, que tenemos 500,000 de personas que viven del aire. No, ¿verdad que no? ¿Qué pasa? En la República Dominicana, hoy estaba chequeando estadísticas y me encuentro que el nivel de trabajadores en el empleo formal está en 5.1, 5.2 millones, pero la población es 10 millones. Por lo tanto, el gobierno lo que está midiendo es cuántos trabajadores informales los convierto al sistema formal. ¿Y qué eso representa para nosotros? Pues más gente aportando. Aportan poco, pero aportan algo. Y nosotros necesitamos que la gente aporte. O sea, lo gratis no vale nada. De acuerdo. Lo regalado, la gente lo desvaloriza. Por eso es que en Puerto Rico, ¿te acuerdas del refrán? Yo vine aquí para esa trapo de bola. Sí. Ese es el ejemplo de cómo las cosas gratis, regaladas, que no hay ningún esfuerzo para obtener el mismo, no tiene valor. Está totalmente desvalorizado. Y Puerto Rico nosotros no tenemos el presupuesto para eso. Por eso hice el comentario. Si nosotros sacáramos 1,000 millones de dólares para dar incentivos industriales y turísticos, los dos, para no ser egoísta y dejarlo nada más que para la fábrica. 1,000 millones. ¿Cuánto es el nivel de incentivos que tiene el DIDEC hoy? 100 millones. El DIDEC tiene 100 millones y con eso hace maravillas.
Nosotros necesitamos, mira, a mí me da pena porque eso yo lo viví. Yo viví encontrar la lista de propiedades a demolerse. Yo viví ver cada vez que bajo para casa y paso por Ponce frente al Tuque. Tú ves esas propiedades que yo las inspeccioné, que algunas de ellas hay que demolerlas completas y otras hay que demolerlas parcialmente, y eso está parte de la plataforma de gobierno de la gobernadora, el atender esa infraestructura cerca del puerto de Ponce y cerca del puerto de Mayagüez. Pero eh, en el caso del puerto de Mayagüez, el señor alcalde, pues, ve más valor en invertir en turismo y tiene un punto de vista bien fuerte en esa área. Pues el problema es que cuando yo veo las estadísticas, el turismo es tan solo un 2% del GDP y gastamos 10 veces en el DMO que lo que gastamos en Invest Puerto Rico. Pero entonces queremos que Invest Puerto Rico y Ella Walker haga un trabajo espectacular, monumental, pero no le estamos dando los recursos adecuados. Entonces, si observas mi discurso es bien mezclado. Por un lado, vamos a preocuparnos por los trabajadores. Por otro lado, tenemos que preocuparnos por estas organizaciones que están trabajando por el desarrollo económico del país y darle las herramientas al DIDEC. Hay que darle más fondos y el dinero está en los 13.000.000.000 del Fondo General que aumentó aún con un país en quiebra. El dinero está. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones difíciles. Hay que decirle a ciertas organizaciones sin fines de lucro, mi gente, ¿cuál es tu impacto económico del país? Dime qué tú estás haciendo para resolver los problemas del país. Y entonces, si no hay justificación al dinero que se le está dando, pues no puede ser. O sea, aquí hay un sector privado que hay que privatizarlo. Y mientras nosotros tengamos un sector privado que viva 100% de fondos estatales, pues nosotros vamos a tener problemas bien serios de priorizar. Mi punto final es, mi percepción es que República Dominicana sacó el puñal donde básicamente o sea, todavía había un espacio de Puerto Rico de tener ventaja y ellos sacaron el puñal al corazón. Entonces, no veo que aquí estemos ni siquiera preocupados o ocupados en buscar la forma. O sea, tú no ves que hay vistas públicas de este tema. O sea, yo no veo que el Senado y la Cámara estén hoy discutiendo el cómo yo puedo hacer para que, caramba, se han anunciado 400 billones y nada más tengo menos de 1 billón anunciado para Puerto Rico cuando nosotros antes éramos el líder en esa industria. ¿Qué puedo hacer para que eso cambie? Porque ya yo sé el problema. ¿Cómo soluciona el problema? Entonces, yo hubiera esperado que nuestro Senado y Cámara de Representantes de inmediato anunciaran vistas públicas, reuniones, organizaciones, delegaciones. Nada, no aparece. O sea, o sea, hay vistas de interpelación para el nombramiento de Verónica Ferraioli por las planillas, lo cual, whatever. Eh, pero no hay la misma efervescencia o conversación para esto que representaría billones de dólares en nuestra economía. O sea, se representaría el desarrollo económico real e incluso ahora desde la perspectiva de un estadista implicaría una integración a la nación porque Estados Unidos está viendo como infraestructura crítica de seguridad nacional el asunto farmacéutico. So, tú quieres, si tú eres estadista de verdad, tú quieres convertir a Puerto Rico en el hub de medical devices y de farmacéuticas de Estados Unidos porque lo están viendo como un asunto de seguridad nacional. O sea, tú eres parte de mi seguridad nacional. Pero entonces no hay las vistas. O sea, Yanes Parra sí, vista, investigación, fostró, portada. Verónica Ferraioli lo mismo, ahora el procurador del envejeciente, pero, o sea, eso, para los puestos del gobierno, total atención. Para que crezca la empresa privada que puede crear el atractivo para que seamos parte del nuevo orden mundial, ninguna atención. Y honestamente yo creo que la administración Trump ha hecho comentarios fuertes, positivos hacia el establecimiento de operaciones de manufactura de farma en Puerto Rico.
No voy al tema de agosto 20 del 2020 de Pete Navarro. No. A Peterson, el ex miembro de la Junta de Control Fiscal que recientemente tuiteó de que Pharma coming to Puerto Rico, que Trump iba a traer Pharma a Puerto Rico. Bajo qué condiciones, qué empresas, etcétera, pues sería bien interesante el entender. Ante eso mi mejor de buena fe a los jóvenes que están en Puerto Rico con incertidumbre de qué estudiar. Y me remonto otra vez al foro de Washington. Aprendan de inteligencia artificial, aprendan inglés y aprendan de gerencia de proyectos. Esas son las destrezas que en los empleos futuros van a demandar. Si usted no sabe de gerencia de proyectos, te van a ignorar. Si no sabes de inteligencia artificial, de cómo obtener información ágilmente y manipularla adecuadamente para obtener resultados, vas a quedarte en el 1 más 1 es 2. Punto. Y nosotros tenemos indistintamente nuestra condición política. Hay que hablar inglés. Eso no tiene nada que ver con Estados Unidos. No. Bueno, nada. Tiene que ver con que el mundo entero, su idioma comercial es el inglés. Punto. Pero nada. Gracias. Como A siempre, la orden. Eric, que sé que tiene un compromiso de almuerzo. Provecho. Muy amable, gracias. Gracias por sacar el espacio. Buen provecho.